Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Shanakli Coyomaxi Guerrero. Soy alumna de la Escuela Normal Profesora Francisca Madera Martínez. Estoy estudiando el primer semestre Grupo A y les hablaré acerca del lenguaje y los problemas del conocimiento según el autor Noam Chomsky. Para adentrarnos en materia, primero necesitamos saber quién fue Noam Chomsky. Es un lingüista, un filósofo, un politólogo y un activista estadounidense de origen judío. Nació en Filadelfia, Estados Unidos, el 7 de diciembre de 1928 y actualmente tiene 94 años. Para adentrarnos en materia, necesitamos saber qué es el lenguaje, que el lenguaje es una verdadera propiedad de la especie del ser humano y que parte de la herencia biológica y genética que traemos consigo cada uno de nosotros. Y por estas razones existen varias por la cual el lenguaje ha sido y sigue y seguirá siendo de real importancia en sus estudios, ya que es accesible al estudio, a los métodos de estudio. Y el lenguaje se desarrolla en tres aspectos o tres factores importantes, que son el pensamiento, la acción y las relaciones sociales. El pensamiento es lo que nosotros tenemos en mente, lo que nosotros queremos expresar. En acción, lo que queremos hacer, cómo lo estamos haciendo, qué es lo que estamos haciendo. Y en relaciones sociales no es más que comunicación para que nos entienda, para llegar a un acuerdo de entendimiento entre las demás personas. Y también podríamos decir que una persona que habla una lengua ha desarrollado un cierto sistema de conocimiento representados de alguna manera con la mente y en la última instancia en el cerebro. Al igual que esa persona que habla una lengua la puede aprender desde bebé, porque los bebés son demasiado factibles, están capacitados para hablar cualquier lengua del mundo, tienen esa capacidad, esa factibilidad para poder entender y hablar esa lengua. Y se produce de manera automática, sin alguna mediación del aprendizaje. El desarrollo lingüístico se activa gracias a los estímulos que va teniendo el ser humano, ya sea su contexto, el entorno, la familia. Existen varios factores. También podríamos hablar acerca de cómo se utiliza este conocimiento en el habla o en sistemas secundarios tales como la escritura, que podría ser que se dividen en dos aspectos, en dos problemas, que es el problema de la percepción y el problema de la producción. El primero tiene que ver con la forma en que interpretamos lo que oímos, y el segundo tiene que ver con lo que decimos y con el por qué o cuál es la intención de lo que decimos acerca de eso. Noam Chomsky también hace una diferencia entre qué es lo que constituye el lenguaje, su conocimiento, y cómo se emplea ese conocimiento. Él lo divide en dos partes, que es conocimiento y destreza, en lo que de esos dos, en cuál se diferencia. Diferencia entre conocimiento y destreza. Es que la destreza puede mejorarse sin que se altere el conocimiento. Asimismo, que la destreza puede quedar dañada o incluso desaparecer sin pérdida de conocimiento. Y tenemos que determinar de cómo llega el niño a dominar las reglas y principios que constituyen el sistema en estado maduro del conocimiento del lenguaje. También marcó unos principios y unos parámetros que van asociados a un parámetro o están parametrizados. En la conferencia 2 de Noam Chomsky fue el programa de investigación
de la lingüística moderna y habla acerca de la lengua, que la lengua constituye entonces uno de los métodos de conocimiento, sistemas de conocimientos que la persona va adquiriendo. Es uno de los sistemas cognitivos de cada persona. La lengua es un sistema rico y complejo con propiedades muy específicas determinadas por la mente, por la naturaleza de la mente y del cerebro y cuando decimos lengua nos referimos a un fenómeno individual, a un sistema representado en la mente-cerebro de cada individuo en particular. Y la facultad del lenguaje, hasta donde sabemos, no es solamente exclusiva de la especie humana en lo esencial, sino que es de todos, o sea, de la especie humana entera. También habló acerca de la facultad del lenguaje, que es un componente de la mente-cerebro que parte de nuestra herencia biológica que tenemos cada ser humano. La investigación de la lingüística como un proceso que se empieza con los datos y sigue su camino hacia una investigación sobre la naturaleza de la facultad del lenguaje, que más adelante hablaremos. Daré unos ejemplos cómo explicar por qué los hechos son como son. Esto lleva a explicar la facultad del lenguaje. Una teoría que dijo Noam Chomsky de la facultad del lenguaje es la gramática universal, que se parte por principios y por parámetros. Los principios de la gramática universal tienen ciertos parámetros que pueden ser fijados por la experiencia de una o de otra manera, y la facultad del lenguaje como red compleja e intrincada dotada de un conmutador consistente con una serie de interruptores de dos posiciones. También Noam Chomsky habla que en el habla normal no repite meramente lo que a oídos, sino se produce formas lingüísticas nuevas en la experiencia o incluso en la historia de la lengua. El uso normal de la lengua es, por tanto, libre e indeterminado, pero no obstante apropiado a las situaciones o a los acuerdos a los acuerdos de entendimiento. Eso es lo que dice. Y el aspecto creativo del uso del lenguaje también fue usado como un argumento central para atender las conclusiones a lo que se quería llegar con el lenguaje. También Chomsky construye paradigmas acerca del lenguaje, porque él habla que el lenguaje es innato y biológico. Y la construcción biológica nos permite construir lenguajes, como ya había dicho, que los bebés tienen esa capacidad para aprender así una lengua. Si tú les enseñas a hablar desde cero esa lengua, tienen esa capacidad de entender, de hablarla, aunque no sea su lengua nativa, no sea su lengua innata. Y una persona que habla una lengua ha desarrollado un sistema de conocimientos representados de alguna manera en la mente y en la última instancia en el cerebro.